Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar un cambio de tercio ahora para la segunda parte de la charla. Vamos a hablar de la relación de la astronomía con la navegación a lo largo de los siglos y hasta prácticamente la actualidad. Voy a empezar con unas historietas. ¿Hay algún tintinólogo en la sala? ¿Alguno habrá, no? ¿Alguno? A ver, ¿quién hay? Ahí hay una persona, ¿no? Esto no estaba preparado, ¿eh? Bueno, ¿conoces estos álbumes, no? Son dos, los álbumes de Tintín, los tomos de Tintín. Hay algunos de ellos que son historias dobles, como si fueran primera parte y segunda parte, solamente que esas dos partes llevan títulos diferentes. Entonces, El tesoro de Rackham el Rojo es la continuación del primer álbum del Secreto del Unicornio. Son escritos por Hergé en los años 40, sobre el año 42, y en concreto estos dos nos cuentan una historia, El Secreto del Unicornio, en donde el capitán Haddock descubre que un antepasado suyo también fue capitán de un galeón francés en el siglo XVII, el que está en el cuadro, el Caballero de Haddock, y descubren que la historia termina sabiendo que existe un tesoro oculto en alguna parte, seguramente hundido en el mar, y la segunda parte de la historia es cómo Tintín, el reportero belga y el capitán van en busca del tesoro hundido. Entonces, os voy a poner algunas viñetas para empezar, ¿no? No se ve, la veo porque creo que no se ve muy bien. Están buscando en alta mar, en el Atlántico, y llevan bastante tiempo sin encontrar nada, donde ellos pensaban, por unos pergaminos antiguos que daban la latitud y la longitud, que debería estar el tesoro. Empiezo a creer que el caballero de Haddock se burló de nosotros. Yo también. Vamos a ver, deben ser las 12. Voy a tomar el sextante. He subrayado lo de las 12 y lo del sextante. Después veremos un poco por qué interés tiene eso. Ahí tenemos al capitán usando el sextante. Aquí tenemos un sextante que ha traído una compañera de la asociación. Lo tenemos encima de la mesa. Después, cuando se enciendan las luces, podéis acercaros a verlo si queréis un momento. Después veremos algo en la presentación de cómo se utiliza. Dice, vamos a ver dónde estamos. O sea, él se sitúa, él intenta ubicar la posición del barco usando el sextante, ¿no? Y no entienden lo que pasa, porque ya han pasado por el sitio indicado en los pergaminos y no aparece ni rastro. Llevan un submarino, van mirando el fondo del mar y no encuentran nada. Hasta que Tintín dice, capitán, somos unos burros. Somos unos burros. ¿Por qué? Dice, usted ha calculado los grados de longitud según el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Dice, claro que sí. Dice, pero es que el caballero de Haddock habrá calculado 200 o 300 años antes los grados como se hacía en Francia en aquel momento, que era según el meridiano de París, que se encuentra a unos 2 grados al este del meridiano de Greenwich. Dice, caramba, tienes razón, ¿cómo no hemos pensado? Hemos ido demasiado hacia el oeste. Tenemos que volver. Después seguiremos con la historia, al final a ver qué pasa con esto, pero esto no viene, está muy bien documentado por Hergé, por el autor, como siempre pasa con todos los álbumes de Tintín, está perfectamente documentado, y viene a traer a colación un hecho real, y es que hasta hace un poco más de 100 y pico de años, cada país o muchos países tenían su propio sistema de referencia de coordenadas, con un meridiano, con un punto de referencia para las longitudes que había sido propuesto o decidido por cada gobierno, por cada país. Efectivamente existía un primer meridiano o meridiano de referencia o meridiano cero para París y otro para Inglaterra. El meridiano de París, que es visitable y se puede ver, está en el Observatorio Astronómico de París. Ahí dentro de esa línea, dentro del observatorio, marca el antiguo meridiano de París, o el actual meridiano de París, claro. Y a lo largo de la ciudad, si habéis conocido, si habéis recorrido, habéis hecho turismo por París, habréis visto en 135 puntos de la ciudad, existen en el suelo de París unas marcas que indican por dónde cruza el meridiano a lo largo de la ciudad de París. En Greenwich, en las afueras de Londres, está el Real Observatorio de Greenwich. O sea, también tenemos un meridiano cero, un meridiano de referencia asociado a un observatorio astronómico.
nos podríamos preguntar por qué. No sé, el meridiano de París no podría haber pasado por Notre Dame, por ejemplo, en vez de por un observatorio astronómico, y lo mismo pasa en Inglaterra. Y lo mismo pasó en España, como veremos también ahora después. Bueno, en 1884, es decir, casi ya en el siglo XX, es cuando se adoptó internacionalmente por una conferencia de Washington, se adoptó como meridiano cero para todo el mundo, para todas las cartas a partir de entonces, el meridiano de Greenwich como meridiano de referencia para las longitudes. Yo sé que no hace falta recordar lo que son las longitudes y las latitudes, pero por si acaso lo hacemos. A partir de ese meridiano, bueno, sabéis que tenemos unos puntos fijos en la Tierra, los únicos puntos fijos que se pueden elegir en una esfera. Bueno, la Tierra tampoco es exactamente una esfera, pero la asociamos a ella, son el polo norte y el polo sur, y asociados a ese polo norte y polo sur, el ecuador. ¿Eso por qué es así? Pues porque hay una característica física que es la rotación de la Tierra, que la rotación nos marca un eje virtual, y ese eje no lo podemos poner como queramos, sino que es el que es, y atraviesa la Tierra por un polo norte y un polo sur, y entonces perpendicular a ese eje podemos trazar un círculo máximo que es el ecuador. Prácticamente esas serían las únicas referencias fijas que podemos tener, los dos polos y el ecuador. A partir de ahí marcamos todo lo demás. En paralelo al ecuador están esos círculos que son los paralelos, que nos marcan si estamos al norte o al sur del ecuador, latitudes, y le llamamos la latitud. Latitud norte, latitud sur. Y para la longitud, habéis visto lo que decíamos antes, ahí no tenemos ninguna referencia física posible. Hay que elegir una arbitrariamente, es el meridiano cero, y a partir de ahí decimos que hacia el este son las longitudes positivas y hacia el oeste las negativas. Bien, esas son las latitudes y longitudes. En relación con la navegación. En el pasado, en épocas, digamos, casi prácticamente prehistóricas, las primeras navegaciones, las primeras aventuras del ser humano en el mar tuvieron que ser necesariamente, parece obvio, pues probablemente con luz del día y también siempre sin perder de vista la costa, navegación costera, porque adentrarse en un mar ignoto en donde nos podemos perder y en donde pierdo absolutamente todas las referencias, pues evidentemente no sería lo más fácil para iniciarse para la humanidad en los temas de la navegación. De hecho, aquí en la parte, en nuestro occidente, fueron los griegos y mucho más aún los fenicios, los que mediante estas rutas, que ya veis que son costeras, incluso dentro del Mediterráneo seguían la costa, son los primeros que desarrollan el arte de navegar ya unos siglos antes de Cristo, y lo hacen todavía de una forma muy rudimentaria en cuanto a instrumentación y en cuanto a conocer la posición. Hay documentación que nos dice que los fenicios ya sabían dónde estaba el norte cuando iban navegando por el mar, porque se guiaban por las constelaciones circumpolares, es decir, las más cercanas al polo. Puede que hace unos miles de años la estrella polar no estuviera tan cerca de ese polo norte celeste como lo está en este momento. Para nosotros hoy es aún mejor referencia a la polar de lo que lo fue hace unos milenios. No había muchas referencias sobre estos viajes. Lo que se llaman periplos son documentos que tenían los griegos y que en ellos dejaban constancia de las rutas que se habían encontrado, de cómo eran los vientos, de dónde amarraba el barco, si había suministro, si había agua, etcétera, ¿no? Y cómo eran o cómo se habían orientado para pasar de una isla a otra, etcétera. Eran los primeros documentos sobre navegación que podíamos encontrar. Pero si en vez de mirar aquí a nuestra cultura occidental, ahora que se está investigando bastante sobre la Polinesia, al otro lado del mundo, al otro lado del globo, esa área impresionantemente grande, bastante mayor que Europa, y que llega desde la Hawái por arriba, Nueva Zelanda y hasta la isla de Pascua, que eso ya es casi Chile, pues esa es un área extensísima cubierta de miles de archipiélagos y pequeñas islas. Los habitantes de hace pues 2000, 3000 años en la Polinesia se conoce
su profundo conocimiento de las estrellas y del uso de la astronomía para orientarse y poder viajar en estas extensiones tan enormes, que son, bueno, son casi todas cercanas al Ecuador, una latitud norte y otra sur. Ahí tenéis cantidad de archipiélagos, de islas que constituyen la Polinesia, y cómo en esas embarcaciones frágiles pues se está constatado que llegaban de unas a otras, que por razones de guerra o de comercio eran capaces de moverse miles de kilómetros, ¿no? Sabemos que con medios que diríamos muy rudimentarios, sin medios como la brújula todavía, ni el sextante, nada más que, y ahí sí que era pleno océano, el Pacífico, y sin otra cosa. Bueno, sí sabe que eran muy conocedores de las señas de la naturaleza, por las nubes, los pájaros, las corrientes, los vientos, les daban muchas indicaciones de hacia dónde dirigirse, pero evidentemente la noche y las estrellas eran una de las más importantes. En las zonas ecuatoriales, las estrellas, a diferencia de lo que pasa aquí, si nos asomamos una noche al este, las estrellas en las zonas cercanas al Ecuador aparecen por el horizonte en una forma casi vertical, ascienden hacia arriba, en el Ecuador sería literalmente hacia arriba, y se ponen exactamente igual, es decir, que el círculo de la estrella con el giro de la Tierra es vertical sobre, ahí está representado con estos círculos. Entonces, conocer el punto de salida o el punto de puesta en el horizonte de una estrella, si tienes perfectamente memorizado el cielo, porque estos señores tampoco han dejado prácticamente ninguna documentación, pero se conoce que de forma verbal, de forma oral, transmitían el conocimiento del cielo, el conocimiento de las constelaciones, y por el momento, el punto por el que salían en el horizonte y la zona que ocupaban al poco tiempo, pues conseguían orientarse en estos distintos rumbos. No tenían tampoco una brújula ni unos indicadores. Este dibujo lo podéis encontrar muchas veces como la brújula de las estrellas o la brújula polinesia, pero en realidad no existe ningún documento que sea así. Esto es una representación, pero esta gente lo tenían todo grabado en su cabeza y memorizaban y se movían de memoria. A lo máximo que podemos encontrar es que en las canoas hacían unas marcas a los laterales para orientar esas marcas hacia las estrellas y marcar así sus rumbos. Cosas, por ejemplo, de si Sirio y Pollux, esto aquí no se ve muy bien, es el horizonte marino, esa estrella sería Sirio, ahí tenemos a Pollux, representado un arco casi horizontal, casi paralelo al horizonte. Si Sirio y Pollux se ponen a la vez, cosa que aquí desde luego en Sevilla no veremos nunca, entonces estamos a la altura de Tahití, a 18 grados sur. Simplemente con que nos fuéramos un poco más arriba, ya a 5 grados sur, he hecho esta simulación con el Stellarium, pues el arco que antes era horizontal, ya veis que Pollux ya está más alto que Sirio, mucho más parecido a como la vemos desde aquí, desde Sevilla. Entonces simplemente la posición de las estrellas al acercarse al horizonte era un indicativo de a qué altura se encontraban, y esto lo tenían memorizado por el conocimiento del cielo. Otro ejemplo, la Cruz del Sur, que tampoco vemos desde Sevilla. Si la Cruz del Sur está a una distancia del horizonte igual a su tamaño, entonces estamos a 21 grados norte, a la altura de Honolulu, de Hawái. ¿Vale? Este tipo de cosas, y con un perfecto conocimiento del cielo y simplemente navegando y mirando el cielo sin planos, sin papeles, sin mapas y sin brújulas, permitía a los polinesios este tipo de navegación. Medían las distancias angulares de una forma como lo hacemos hoy también los aficionados en el campo, que son con los dedos extendiendo la mano y mirando distintas posiciones de la mano para ver las distancias angulares. Y si antes he puesto una historieta de Tintín, ahora vamos con Disney. Si habéis visto esta película, o con vuestros hijos, vayan, que por cierto en todo el mundo se ha llamado Moana, pero eso de aquí era una marca registrada de champú o de gel o algo así, hubo que cambiarle el nombre, ¿no? Pero hay una escena, hay un fotograma de la película en donde se ve a la protagonista, exacta, está también muy bien documentada la película,
se ve a la protagonista midiendo con su mano sobre una altura de unas estrellas, que son el cinturón de Orión, esas 3 estrellas, las 3 Marías, midiendo su altura sobre el horizonte. Y cuando la altura sobre el horizonte del cinturón de Orión era la mano abierta, es que exactamente el barco va hacia el este. Este tipo de reglas mnemotécnicas era el que usaba esta población. Y hay una cosa también muy interesante que son está documentado también para los polinesios, las estrellas cenitales. El cenit es el punto que cada observador tiene exactamente en su vertical. Encima de nuestras cabezas está el cenit y lógicamente varía según el punto de la Tierra considerado. Bien, si nosotros podemos tener una estrella, podemos localizar una estrella exactamente en nuestra vertical, encima de nuestras cabezas. Eso también servía para que los polinesios se orientaran, pero esto lo voy a explicar desde el punto de vista astronómico un poco mejor y centrado además en Sevilla, y vamos a recordar algún parámetro básico también. Nosotros, en el mundo antiguo, se imaginaba la bóveda celeste como una cúpula que rodeaba la Tierra y la Tierra era el centro del universo. Esto evidentemente no es así, pero a efectos incluso de navegación actualmente y a efectos de orientarnos y conocer el movimiento, todavía seguimos imaginando que el cielo se mueve de esta manera, porque es muy interesante poder considerar que existe igual que tenemos una esfera terrestre, considerar todas las estrellas como si estuvieran a la misma distancia, todas colgando exactamente como se lo imaginaban los antiguos, en otra esfera, que es la esfera celeste, y que nos viene muy bien para replicar los mismos puntos que tenemos en la nuestra. Es decir, hay un polo norte celeste, que sabéis que en el cielo está muy cerca de la estrella polar, para nosotros, hay un polo sur, y hay un ecuador celeste. Todo es la proyección de esos mismos puntos de la Tierra. Bien, en un punto determinado de la Tierra, el ecuador, por ejemplo aquí en Sevilla, el ecuador, nosotros lo que tenemos en plano es nuestro horizonte, pero el ecuador de la Tierra estará inclinado. Si está inclinado el polo para nosotros, el eje de rotación, ese siempre va a ser perpendicular al ecuador. De forma que si tenemos el polo norte inclinado hacia el norte aquí, pues mirando hacia el sur tendremos levantado, aquí estará levantado sobre nuestro suelo el ecuador. Ahí se miden precisamente sobre el ecuador celeste una de las coordenadas que nombraba antes José María, la ascensión recta desde el punto Aries, desde el punto vernal, y la declinación, muy importante, la declinación es la altura sobre el ecuador celeste. La declinación puede ser positiva hacia el norte o negativa hacia el sur. Bien, eso significa que en el estelarium, representando las coordenadas estas que digo, las coordenadas ecuatoriales, que tienen como origen el polo y el ecuador aquí se ve mal, es esta raya que en realidad está pintada de otro color, pero es muy tenue y no se ve. El ecuador estaría ahí, ¿no? Sobre ese cuadrícula, la coordenada de declinación es la altura de la estrella sobre el ecuador terrestre, que ya he dicho que para nosotros estará levantado, y la ascensión recta se mide desde el punto Aries. Pero para estas coordenadas evidentemente ya se ve ahí que son difíciles de manejar. Localmente se suelen usar más las coordenadas altazimutales, que son mucho más fáciles. Las referimos a nuestro horizonte y al punto que tenemos sobre nuestras cabezas, que hemos dicho que es el cenit. Entonces, directamente lo que medimos es la altura, sin más, la altura de una estrella, muy fácil de tomar, sobre el horizonte, y el azimut, que se llama, que es la distancia al punto que nos marca el norte, ¿vale? Estas coordenadas se llaman coordenadas horizontales porque se toman sobre el horizonte y parece que son más fáciles, y hay evidentemente una relación entre ellas. Pues bien, si yo ahora lo hago para el caso de Sevilla, si yo me voy a la esfera interior, la esfera terrestre, y desde el ecuador de la Tierra marco la latitud norte de Sevilla, que son unos 37 grados 23, ahí estamos nosotros, ¿no? Pero ahora hago eso mismo en la esfera exterior, en la esfera celeste, y ya hemos visto antes que ya a eso no le llamo latitud, sino que le llamo declinación. Sobre el ecuador puedo tener esa misma altura, elijo 37-23.
Entonces, ¿qué me voy a encontrar en el mapa celeste, en el mapa de estrellas fijas? Pues que a 37 grados 23 tendré una estrella aquí que está justo en la vertical de Sevilla. Será una estrella cenital. Y cuando la Tierra gira, pues irán desfilando todas las estrellas de este paralelo celeste, irán desfilando por encima del cielo de Sevilla. Entonces, todas las estrellas que estén ahí serán cenitales para nosotros. Esto tomando un mapa estelar en donde pusiéramos el norte arriba, la estrella polar en el centro, yo desde el Ecuador marco esa misma latitud norte y encuentro directamente en el mapa estelar, puedo buscar pues Seginus, puedo ver la estrella 67 de Hércules, Nasser al-Waki de Lira o Mahasin del Auriga, muy cerca de Capella. Esas 4 estrellas, según me dice este mapa, tienen que ser a lo largo de la noche o del día, lo que pasa es que de día no la vemos por la luz del sol, pero todas las estrellas de este círculo pasan por la vertical de Sevilla. Y eso solamente ocurre para las ciudades que estén a esta misma latitud de Sevilla. Cádiz estará un poco más al sur o Córdoba un poco más al norte. Bien, bueno, esto ya digo, es esta ecuación que me parece simplísima y elegantísima. Las estrellas cuya declinación sean igual a la latitud de un lugar serán cenitales en ese lugar. Me parece una ecuación preciosa. Entonces, visto sobre el mapa en plano, sobre el mapa estelar, aquí tenemos el Ecuador, pues ahí tendríamos la latitud de Sevilla, efectivamente veríamos que hay varias estrellas atravesadas por ese paralelo, y para los polinesios, pues que están en una zona más ecuatorial, pues era muy fácil también reconocer y memorizar las estrellas que pasaban por encima de su cabeza. Y simplemente viendo dónde tenían una determinada estrella, si todavía no habían llegado al cenit o ya estaba pasada, podían saber si tenían que navegar hacia el sur o hacia el norte. Pero bueno, dejamos a los polinesios, volvemos al mundo occidental. Hiparco, Hiparco de Nicea, los griegos, en el 2 siglos antes de Cristo, ya Hiparco fue el primero que empezó a marcar sobre mapas de la Tierra, lo que se conocía en aquel momento, en el mundo conocido, empezó a marcar cuadrículas, que sería lo más parecido a las latitudes y longitudes. Y también empezaba ya a emplear determinados instrumentos para mirar al cielo, midiendo ¿qué? Pues lo que hemos visto, alturas. Las alturas sobre el horizonte de un astro es el valor básico que nos sirve para orientarnos posteriormente. En el caso, por ejemplo, de la estrella polar, se vio, desde el mundo antiguo ya se vio que, bueno, la estrella polar da la casualidad, y es por pura casualidad, no es que nadie, porque de hecho en el polo sur no ocurre, pero la estrella polar está muy cerca de la proyección del eje de rotación de la Tierra, lo cual hace que la Tierra al girar nos cree la percepción de que la estrella polar casi no gira. En realidad está a menos de 1 grado de diferencia, a 0,7 grados aproximadamente. Bien, esto, por otra parte, hay que saber también que por simplemente la perpendicularidad de los lados de estos ángulos, el ángulo que forma la polar con el horizonte es exactamente el mismo que este otro amarillo de dentro, porque los lados son perpendiculares. Y este, que es la diferencia del observador con el ecuador, es lo que hemos llamado antes latitud. Luego, primera cosa súper básica de orientación, la latitud, la altura de la estrella polar en el cielo, desde el mundo antiguo se sabe que corresponde a la latitud en la Tierra. Si yo estoy más cerca del polo, veré la polar más alta, y si me bajo al ecuador, veré la polar más baja. Y si atravieso el ecuador y me paso al hemisferio sur, dejo de ver la estrella polar. Puede que esa fuera una de las razones por las que Colón en ninguno de sus 4 viajes pasó por debajo del ecuador. En aquellos momentos, ya llegando a la Edad Media, pues eso, la ballestilla o vara de Jacob, que es una forma de medir en donde estas placas se pueden correr hacia adelante o hacia atrás de la vara, de forma que cuando se encuentra el ángulo que estamos buscando, pues leyendo en la vara podemos conocer el ángulo formado.
el astrolabio, que vino de Grecia, desapareció en Europa, fue al mundo árabe, volvió al mundo occidental. Es también una forma de mirar a través de estos tubos la altura de un astro en el cielo y de leer la altura en un arco graduado. El cuadrante, aquí tenemos a Ptolomeo mirando la altura de la luna. El cuadrante era muy simple, simplemente es conseguir que la plomada esta que cuelga de un hilo esté vertical, y el propio hilo de la plomada nos da la lectura cuando estamos por estas dos mirillas. Esto es como una mirilla telescópica, pero sin telescopio. Estos son simplemente dos orificios a los que hay que alinear la visión del astro, y la plomada nos da la lectura sobre el cuadrante. A medida que iban pasando los siglos, se iba mejorando también la cartografía con las cartas portulanas, en donde ya en estos puntos se indicaban los rumbos que se podían seguir para ir de una ciudad costera hacia otra. Aparecían los primeros mapas de rumbos, cartas portulanas, como digo. Y un gran avance en la navegación nos supuso el desarrollo de documentación relativa a la posición de los astros en el cielo de forma documentada. Una de las primeras que se conoce aquí, en toda Europa, son las tablas alfonsíes, encargadas por Alfonso X el Sabio, en donde ya durante en el siglo XIII, 1200 y pico, en donde para todos los días de 4 o 5 años consecutivos se reflejaban las posiciones, hora por hora, de distintos astros: el Sol, la Luna, planetas, estrellas. Estos son los precursores de los actuales almanaques náuticos, que también tengo aquí el ejemplar de este año del Observatorio de la Armada de San Fernando, por si lo queréis ver. Pero estas cosas, 800 años después, se parecen sorprendentemente un montón a las tablas alfonsíes, que ya recogían las alturas, las declinaciones, las coordenadas celestes, cómo iban cambiando las coordenadas celestes. Sin que hubiera habido siglos de observadores que se dedicaran exclusivamente a recopilar datos de este tipo, toda la labor genial de la revolución científica de Galileo, de Kepler, de Newton, habría sido imposible, porque todo su trabajo se basó en estudiar el trabajo de años y de decenas y de siglos anteriores de observaciones realizadas por astrónomos europeos, astrónomos árabes, etc. Otro avance importante es la brújula, que al principio la brújula no era más que una aguja imantada flotando en un líquido en lo alto de un corcho o de una hoja que se hacía flotar, y fue evidentemente desarrollándose para evitar que los movimientos del barco le afectaran, esta suspensión tipo Cardan, y en Europa Flavio Gioia en el siglo ya XIV fue el que introdujo una serie de mejoras importantes para la brújula en la navegación. Pero todavía la navegación de un punto a otro, las distancias recorridas se hacían por un método de estima. La estima, el dónde estaré, pues depende del tiempo que ha pasado y de la velocidad que llevo. Y la velocidad que llevo, tengo métodos rudimentarios para medir esa velocidad. Los métodos de corredera, en donde una tablilla se echaba al agua y donde una serie de nudos hechos en la corredera nos iban, al cabo de cierto tiempo me decían cuántos nudos, pues de ahí deriva precisamente el medir en nudos la velocidad de los barcos. Y para el tiempo, pues, aunque se habían desarrollado ya relojes de péndulo y la industria de los relojes empezaba a ser importante, un reloj de péndulo no funcionaba en alta mar por el movimiento de los barcos. Y durante mucho tiempo, pues, las ampolletas estas y la corredera eran los únicos métodos para estimar las distancias recorridas por el barco. Hasta que llegamos a la época de los grandes descubrimientos, derivados de razones políticas, de razones económicas, razones comerciales, y la expansión de los países coloniales europeos hace que sea totalmente imperioso desarrollar nuevos métodos de navegación, porque ya dejamos las costas, nos adentramos en el tenebroso océano y no tenemos nada en lo que referirnos a nuestro alrededor. Solo para agarrarnos a ellas, las estrellas, el sol y la luna, pero no tenemos la capacidad que teníamos los polinesios de orientarnos directamente, ¿no? En esta época se empiezan a suceder grandes avances
en la astronomía y en la navegación. Los portugueses llegan a la India, circunnavegan África, recorren el Índico y encuentran, lógicamente, ellos sí que pierden de vista la polar. Los portugueses se habla que son los primeros que encuentran otra manera de referirse a la latitud diferente de la estrella polar cuando no tienen la estrella polar a la vista. Voy a recordar simplemente con este gráfico que si tenemos el polo norte inclinado, en la misma proporción tendremos el ecuador celeste levantado. Entonces, el ángulo que forma el ecuador con nuestro horizonte necesariamente es complementario a la latitud. De hecho, se llama colatitud y es 90 grados menos la latitud. Entonces, entre los tres, este que es un ángulo recto, tenemos los 180 grados, ¿no? Esa es la latitud y eso es el ángulo que forma el ecuador con el horizonte, 90 menos la latitud. ¿Por qué es importante eso? Pues porque el ecuador era el punto cero para la altura para la altura tabulada, para las constantes fijas, porque las declinaciones para las estrellas son valores fijos y para el Sol y la Luna, aunque no lo sean, están tabulados en esas tablas que iban fabricando los astrónomos. A partir del ecuador tenemos declinaciones norte y declinaciones sur. Entonces, bueno, también sabemos que a lo largo del año, es algo parecido a lo que ha dicho José María, en primavera y en verano el Sol está siempre por encima del ecuador, tenemos declinación positiva. En los equinoccios, como muy bien ha explicado José María, el Sol pasa por el ecuador, tiene declinación cero, y en otoño y en invierno el Sol tiene declinación negativa. Entonces, volviendo al estelario, bueno, los aficionados al estelario, que sepáis que se puede poner un horizonte marino, se pueden hacer muchos ejemplitos de esto, quitando los árboles y las casas y todo eso, y podemos jugar con esto. Entonces, nosotros si representamos el ecuador, ese levantado que hemos visto, que va de este a oeste, mirando al sur, este es el punto sur, y por lo tanto este es el punto, la línea meridiana, la línea que nos va a marcar el mediodía, meridiano significa eso, mediodía, la línea norte-sur, que pasa por el cenit, esta es la altura del ecuador, que hemos dicho que era 90 menos la latitud. Se supone que no sabemos cuál es nuestra latitud. Vamos a conocer nuestra latitud gracias, en este caso, al Sol, a la altura meridiana del Sol. El Sol se va acercando, vamos siguiendo la altura del Sol, vamos tomando lecturas, podemos tomar unas antes, otras después, y cuando el Sol está pasando por el mediodía local, es decir, cuando el Sol alcanza su máxima altura en el cielo, en ese momento ocurre que su declinación, esa declinación la conocemos porque está en los almanaques, está tabulada en esas tablas que hemos visto antes, está tabulada para ese día, porque cada día cambia. Entonces, sabemos en la fecha en la que estamos, sabemos la declinación y sabemos la colatitud. Y la altura total sobre el horizonte es la que medimos con el sextante o con otro aparato que hubiera disponible en aquella época. Aún no estaba el sextante, pero sí se podía medir ya la altura, como hemos visto con otros aparatos. Entonces, midiendo la altura del Sol en el horizonte y restándole la declinación tabulada, encuentro la colatitud y por lo tanto la latitud. ¿De acuerdo? Con esta fórmula tan sencilla, pues en este caso... bueno, lo que pasa es que esto, si lo estoy haciendo en invierno, aquí me van a cambiar algunos signos, más o menos, porque el Sol va a estar por debajo del ecuador, pero el proceso sería exactamente el mismo. Esto fue desarrollado, parece que en primer lugar por los portugueses, pero se ha convertido en una forma hasta el siglo XX de conocer la altura del Sol. Yo os decía, la viñeta de Tintín es de los años 40 y decía, deben ser las 12. Evidentemente no se refería a las 12 de su reloj. Aquí hay una pequeña licencia que se toma el guionista, porque quiere decir que debe ser próximo al mediodía. Debe ser próximo al mediodía, sí que voy a coger el sextante porque voy a ver a qué latitud estoy mediante este procedimiento. Los españoles más bien tiramos nos atrevimos a cruzar el Atlántico y, como ya os decía antes, los 4 viajes de Colón, pues en ninguno de ellos, el tercer viaje fue el que se aventuró más hacia el sur, pero nunca Colón pasó el Ecuador hacia abajo. ¿Vale?
El problema de la longitud en estos grandes viajes se hacía muy importante. Hemos visto que dos métodos muy simples para conocer la latitud norte o la latitud sur, pero el problema de conocer, como no había una referencia, porque las referencias eran arbitrarias, la distancia a la que estoy de un meridiano de referencia, se convirtió en un problema importantísimo, un problema de estado en muchas naciones. El problema de longitud llegó a conocerse como el límite puesto por Dios a la inteligencia humana. Eso es una exageración, puesto que lo hemos superado. Y un ejemplo muy claro de las implicaciones, no ya por seguridad o para trazar el rumbo, sino incluso políticas, la vemos en el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, en 1494, en que prácticamente nos repartimos el mundo, como en Portugal. Se dice que a través de un meridiano situado a 370 leguas de las islas de Cabo Verde, de ahí para allá pueden explorar los portugueses y más lejos para el otro lado para los españoles. Bueno, un poco de ahí deriva todavía el que Brasil fuera una colonia portuguesa, ¿no? Además quedó muy mal, esto quedó también por definir el meridiano complementario que pasaba, el meridiano inferior de la misma línea que también delimitaba esa zona en Oceanía, pues eso nunca llegó a establecerse. Bueno, esto se puso en un papel, pero pues no había quien lo llevara a la práctica, puesto que no había ningún método para conocer bien exactamente a qué distancia tenía que establecerse ese meridiano, porque digamos, los políticos lo resolvieron sobre el papel, pero la ciencia todavía no daba para tanto. Fue precisamente unos 30 años después, en la Junta de Badajoz, cuando el hijo de Cristóbal Colón, Hernando Colón, que por cierto está aquí enterrado en Sevilla y tiene una calle, de los primeros que se conoce que aventurara la relación de que para conocer la longitud en la Tierra era un problema relacionado con la hora, un problema relacionado con el tiempo, y efectivamente es lógico, porque si la Tierra da una vuelta completa de 360 grados en 24 horas, está claro que si lo dividimos en esas 24 partes o en esos 24 usos, cada zona, cada hora, podemos dividir 360 entre 24 y eso nos da 15 grados. Luego hay una relación directa entre 15 grados de longitud y una hora de diferencia horaria, por un meridiano de referencia. Si nosotros fuéramos capaces de ver algo que está ocurriendo en mi punto y supiéramos que ha pasado 2 horas antes en el meridiano de referencia, sabríamos automáticamente que estamos en una longitud de 30 grados oeste. O si estamos presenciando algo 6 horas antes de que ocurra en el meridiano de referencia, pues sabremos automáticamente que estamos a 90 grados, 6 por 15, 90 grados de latitud este. Entonces el problema empezó a relacionarse evidentemente con la medición de un tiempo, porque el problema era que no sabíamos qué hora era en el meridiano de referencia. Decimos, pues aunque lleves un reloj, ya está, claro, pero es que ese es el problema. No había mecánica suficiente como para tener un cronómetro ni un reloj capaz de medir las horas del punto de partida. Las soluciones que empezaron a buscarse fueron inicialmente astronómicas. Solamente tanto a Galileo como a una serie de sabios astrónomos de la época, incentivados por los premios que ofrecían los reyes, pues propusieron muchas soluciones y todas fueron astronómicas. Eso es lo que explica lo que decimos. ¿Por qué se traza el meridiano en un observatorio astronómico? Pues porque esos observatorios nacieron para medir este tipo de cosas y con el objetivo de determinar la longitud. Pero en época de Colón todavía esa era la única forma de medir el tiempo completamente exacto. Fueron habiendo otros avances paralelos. Por ejemplo, la proyección de Mercator, un holandés que en 1569 consiguió una forma de representar en papel, en plano, en la esfera terrestre, que ya se hacía antes, pero ¿qué ventaja tiene esta? Pues que la proyección de Mercator, aunque distorsiona
los paralelos más cercanos al norte y al sur son mucho más estirados que aquí, pero esa proyección tenía la ventaja de que cualquier rumbo real que no se modificara se podía representar en una carta de Mercator como una línea recta, que era una cosa ampliamente valorada por los marinos. Fueron apareciendo nuevos instrumentos de medida, por ejemplo el cuadrante de Davis, que era el primero, también se llama backstaff, en inglés este aparato lo encontraréis así, que era el primero que incluía un concepto de reflexión, es decir, aquí tenía un espejo y por lo tanto la mirada, la altura del sol se hacía no mirando hacia el sol, sino al revés, al contrario, con unos espejos dotados de unos filtros. Ya se iba pareciendo más a los actuales sextantes. Bueno, España en aquel momento, una potencia mundial, era una de las más necesitadas de conseguir cómo ubicar un barco en alta mar y cómo conocer el problema de la longitud. Así que Felipe III establece un premio en 1500, casi ya en el siglo, casi ya empezando el siglo XVII casi, para quien descubriese la longitud. Pero es que igual que Felipe III, hace Portugal, hace Venecia, hace Holanda, y a base de premios todavía en 1500, 1600, a base de premios, pues no se consigue nada. ¿Qué hacen otras potencias como Inglaterra o Francia antes que nosotros? Pues lo que hemos dicho, vamos a estudiar esto mejor. Luis XIV funda el Observatorio de París, ya bastante metidos ya en el siglo XVII, 1666, y muy poco tiempo después el Real Observatorio de Greenwich, Carlos III. Estos observatorios se dedican desde el primer día a estudiar sistemas astronómicos para conseguir, para resolver el problema de la hora. El problema se adquiere una notoriedad máxima cuando ocurre uno de los mayores desastres habidos en la historia de la flota inglesa. El almirante Claude Lee-Choppel va navegando creo que fue desde Carolina del Sur, desde Norteamérica a Escocia, y al llegar a las Islas Orling, cerca ya de Gales creo que es, o de Irlanda, por no saber dónde estaba, básicamente, tropiezan con las rocas de la costa, pierden 4 barcos enormes, mueren cerca de 2000 marineros. Y esto ocurre en 1714 en 1707, y se lanza un movimiento de marineros, de comerciantes, de todo tipo, pidiendo al rey de Inglaterra una actuación definitiva en este sentido. Y el rey se lo encarga al Parlamento británico. Se crea la Junta de Longitud, el Board of Longitude, en 1714, y estos señores, que aunque ya han pasado 100 años del intento de Felipe III en España, pues ellos hacen lo mismo, lanzan un premio, que este sí tuvo resultado, estaría mejor dotado, no sé, de un premio por 3 etapas, 10.000 libras, 15.000 libras o 20.000 libras, en función de la precisión que se consiguiera alcanzar. El premio de 20.000 libras se daría a quien en un día completo no nos equivocáramos más de 3 segundos. Evidentemente estas precisiones, con lo que están relacionadas es con distancias en el mar, porque por definición, porque está así definida, una milla náutica es 1 minuto de arco. 1 minuto de arco es 1 milla náutica. Entonces, en función de los errores en las horas, voy a tener errores en las longitudes, asumibles o no, y se establecieron estas tres etapas, ¿no? En paralelo se siguen mejorando. En aquella época, 1731, se llega ya al octante, que se hubiera mantenido hasta nuestros días. El octante se llama así porque es la octava parte de un círculo. Los ángulos son la octava parte de un círculo, 40, ¿cuánto sería? 45 grados, ¿no? Y se hubieran mantenido así si no fuera porque para uno de los procedimientos astronómicos que ahora vamos a ver se necesitaba un ángulo un poco mayor, y del octante se pasó al sextante, que tenía una amplitud algo mayor.
Bueno, pues Tobias Mayer en 1755 lanzó un método astronómico que consistía en medir con uno de estos aparatos que estamos viendo la altura de la Luna sobre el horizonte y la altura de una estrella cualquiera que estuviera cerca en la eclíptica, y medir también como se puede hacer perfectamente con el sextante también, medir la distancia entre los dos astros. Con estas tres distancias, y entrando en una serie de fórmulas y ecuaciones, se podían establecer. ¿Por qué? Porque se tabuló en esos observatorios astronómicos que hemos visto, le doy para atrás, estas distancias lunares se podían tabular. La distancia que hay, por ejemplo, de la Luna a Régulo, pongamos, ¿no? A Régulo, pues para tal día del año, a tal hora, la distancia está conocida y está tabulada. Y yo llevo en el barco esas tablas, llevo esos almanaques. Entonces, midiendo en qué distancia estoy midiendo yo y reflejando con esos almanaques, puedo conocer la diferencia de horas con el observatorio que tomó esa medición y por lo tanto con el meridiano que pasa por ese observatorio. En 1757 se configura ya el sextante prácticamente muy parecido o casi igual a su forma actual. Ahí tenemos uno encima de la mesa, lo podéis ver después, ¿no? El sextante simplemente lo que hace es que tiene un espejo partido por la mitad. Una parte del espejo es libre, no tiene espejo, vamos. Ves la realidad, ves el horizonte, y en cambio por el otro, por un sistema de reflexiones de espejos, puedes orientarlo hacia arriba. Y lo que haces es bajar, ahí se ve, bajar el Sol, por ejemplo, o la Luna, o el astro que tú estés mirando, bajarlo moviendo el ángulo del sextante, que como veis aquí, moviendo este ángulo, bajar el Sol, si es el caso, hasta que quede tangente al horizonte. Cuando queda tangente al horizonte, yo anoto en ese mismo momento, doy una voz para que un marinero apunte la hora que es, y yo tomo la lectura en este arco y ya sé la altura a la que estaba el objeto que estoy midiendo. Esto es ya un sextante moderno. Esto es, yo diría que es el mismo, o prácticamente igual que el que Mercedes ha traído hoy aquí a la sala. Y aquí tenemos pues una representación muy parecida también a la del capitán Haddock en Tintín, utilizando el sextante, ¿no? Aquí tenéis, este es el espejo índice y este es el espejo de horizonte. Tienen una serie de filtros que se pueden interponer porque evidentemente para mirar al sol tienes que usar unos filtros de protección. El sextante, para usarlo tienes una serie de correcciones, porque el horizonte marítimo que ve el marinero no corresponde al plano del ecuador, entonces hay una serie de correcciones. Me lo voy a pasar rápidamente. Correcciones por paralaje, porque la Luna está demasiado cerca de la Tierra y sobre el fondo de estrellas puede ocupar distintos ángulos desde donde la veamos. Por ejemplo, aquí vemos en el polo norte la Luna tapando a las Pléyades, y sin embargo desde el polo sur o desde el ecuador la Luna no nos taparía esas estrellas. Entonces estos errores de paralaje se tienen en cuenta en las tablas. Los almanaques también tienen en cuenta los errores de refracción y también los del semidiámetro, porque todas las tablas que están recogen siempre la distancia del centro del Sol o del centro de la Luna al ecuador, pero nosotros con el sextante es mucho más fácil enrasarlo de forma tangente. Entonces la diferencia del pequeño semidiámetro del astro hay que tenerla en cuenta. ¿Y quién ganó el premio? Pues al final, después de tanto buscar soluciones astronómicas, la solución más perfecta vino de la medida del tiempo directamente por medios mecánicos. John Harrison fue a hacer por aproximaciones sucesivas, el H1 de Harrison fue el primer cronómetro. Esto fue impracticable usarlo en alta mar, pero el H4 ya tenía simplemente 12 centímetros, no pesaba ni 1 kilo y tenía una precisión pasmosa, muy superior a la exigida por el premio. Después entró en muchas... El jurado para conceder el premio eran astrónomos, porque se había definido así, entonces eran mucho más proclives de darle el premio a un método astronómico que no a un relojero. Pero después de muchas batallas y la intervención personal del rey de Inglaterra, y después de años de batalla,
John Harrison consiguió el resto del premio porque inicialmente le dieron solo una pequeña parte. Bien, entonces empiezan a publicarse ya con carácter anual esas tablas, esos almanaques, desde 1767 en inglés, el Nautical Almanac, que hoy se publica, hoy en la actualidad se publica a medias entre Estados Unidos e Inglaterra, producen un solo volumen entre el Reino Unido y Estados Unidos, o el almanaque francés, que era anterior, pero no tenía en cuenta este tema de las distancias lunares. El éxito del almanaque británico es que incluyó estas tablas lunares y con ellas durante mucho tiempo, hasta que los cronómetros pudieron ser el método barato y extendido en todos los barcos, durante varias décadas fueron el método para conocer la longitud. En España, pues un poco con retraso, evidentemente, pero bueno, de la mano de Jorge Juan, un gigantesco, un magnífico, bueno, era ingeniero naval, marinero, militar, científico, embajador, un auténtico portento, y además fue director de la Academia de Guardamarina Española. Entonces, él pensó que el Real, y consiguió que se instalara y se fundara el Real Observatorio de Cádiz, en la ciudad de Cádiz, en el Castillo de la Villa. ¿Por qué? Porque era la sede de la Academia de Guardamarina. O sea, él directamente pensó, la astronomía tiene que estar donde están los militares, donde está en la Armada, porque era el principal uso y la principal motivación para profundizar en los conocimientos astronómicos. Hay una placa en Cádiz, en el barrio del Pópulo, en el lugar donde se levantó aquel primer observatorio, pero pocos años después se trasladó a San Fernando, a lo que entonces se llamaba la Isla de León, y allí está todavía el Real Observatorio de la Armada, publicando, este fue el primero, para el año, y además se puede ver, algunos hemos estado allí, algunos de los aquí presentes hemos estado allí aquí hace poco y hemos tenido la oportunidad de ver estos libros. Este es el almanaque náutico que tenéis aquí delante, y hoy el Real Observatorio de la Armada de San Fernando es todavía hoy, aunque sea por medios de relojes atómicos, sigue siendo el encargado de dar la hora oficial para España. Y tiene una maravillosa biblioteca que conserva ejemplares originales de todas las obras maestras de la Revolución Científica, Galileo, Kepler, Newton, etc. Bien, pues ese observatorio lógicamente también marcó el meridiano de referencia para España. Aquí tenemos el meridiano de Cádiz, que estuvo en vigor hasta el año 1801, y el meridiano de San Fernando, atravesando exactamente el Real Observatorio de la Armada, desde 1801, que fue el traslado, hasta 1884, donde se adoptó ya el meridiano de Greenwich como método de referencia. Aunque hasta entrado el siglo XX hubo reticencia y muchas cartas españolas, entradas ya a principios del siglo XX, también 1910 creo que fue, cuando ya se dictó una orden de que absolutamente toda la documentación marítima española tenía que estar ya referida a Greenwich. Hasta entonces se estuvieron manejando documentos con longitudes de San Fernando. Imaginaros el problema que tiene que ser manejar cartas con distintas referencias y tener que estar haciendo continuamente conversiones, ¿no? Esta es una foto tomada desde el observatorio del Parque del Barrero, en San Fernando, que puede que lo conozcáis, y en donde esta estructura tan extraña, esa escultura metálica tubular, con forma de dragón o de serpiente, no sé, representa el paso del antiguo meridiano de San Fernando, ¿no? Y esta foto es de un almanaque del 1979, pero es prácticamente idéntico a lo que se sigue publicando hoy todavía. En el almanaque no se habla de la ascensión recta, sino de unos ángulos muy parecidos y que tienen relación con ella, que son el ángulo horario de Greenwich. Bueno, deciros también para los amantes de Stellarium que en el Stellarium tenéis las estrellas náuticas, se pueden representar en el cielo, en este simulador, y también en vez de solo los puntos cardinales, podéis tener, que aquí se ve fatal, en la pantalla del ordenador se veía muy bien, las marcas de brújula, o sea, los grados, todos ellos marcados en el horizonte. Si queréis hacer simulaciones y jugar a la navegación en el escenario, ¿no? Otras cosas que aparecen en las tablas, en los almanaques, son las horas de los crepúsculos. ¿Por qué? Pues porque para medir la altura de una estrella ni lo podemos hacer de día
porque no hay estrellas, ni lo podemos hacer de noche, porque no se ve el horizonte, no distingue el horizonte del cielo. Entonces esas mediciones de alturas de las estrellas se hacen a unas horas crepusculares y, por lo tanto, esas horas también vienen tabuladas para cada día en las propias tablas, ¿no? Yo voy a ir acabando. En la navegación científica astronómica más moderna, y ya estoy hablando siglos XVIII y sobre todo siglos XIX, cobra un valor enorme el punto geográfico de un astro en la Tierra. Hemos dicho que hay una correspondencia entre la esfera terrestre y la esfera celeste, pues bueno, y antes hemos hablado de las estrellas cenitales, pues eso es exactamente el punto geográfico. Para una estrella, el punto geográfico en la Tierra es aquel que coincide directamente con la vertical de esa estrella, es decir, el punto en la Tierra para el cual esa estrella es cenital. Esa sería la estrella y ese es su punto geográfico. En ese punto se daba esta ecuación que vimos antes, la latitud es igual a la declinación, pero además la longitud de ese punto es un dato que viene marcado en los almanaques, que es el ángulo horario, es decir, el desplazamiento con respecto al meridiano de Greenwich. Finalmente, los marinos tuvieron que aprender no solo astronomía, sino bastantes matemáticas, porque la solución al problema de la latitud y de la longitud, para cualquier momento, venía de la mano de lo que se conoce un triángulo esférico, que es el triángulo de posición, en donde hay tres puntos básicos, que son la estrella o el astro que sea, el polo norte y el cenit del observador, que se corresponden literalmente con tres puntos en la superficie terrestre, que es donde está el barco, el polo norte de la Tierra y el punto geográfico de la estrella, que en principio no sabemos cuál es, pero que lo vamos a ver midiendo la altura. Bueno, es trigonometría esférica, se aplican teoremas matemáticos y aquí ya encontramos ecuaciones en donde varios de los parámetros los vamos a encontrar en tablas y algún otro los vamos a poder medir con el sextante y por lo tanto vamos a hacer cálculos de latitud y longitud, ¿no? Esto lo podemos ver también en el Stellarium, una estrella con respecto al cenit, como sabemos su altura de sextante, pues lo que le queda hasta llegar al cenit es 90 menos la altura. La diferencia entre el polo norte y la estrella tiene relación con la declinación, porque del polo norte al ecuador son 90 grados. Y por último, la diferencia del polo norte al cenit tiene relación con la latitud a la que yo esté situado, porque hemos dicho que la altura de la polar era mi latitud, entonces el otro lado es 90 menos la latitud. Con esto ya se puede crear ese triángulo esférico que hemos dicho y hacer todas las correcciones. Bien, esto evidentemente suponía un montón de cálculos que eran muy engorrosos realizar sin calculadoras en alta mar. Existían métodos de aproximación, llevaban tablas logarítmicas y tablas precalculadas, un montón de volúmenes ya precalculados en donde yo entraba por una serie de entradas y sacaba la solución, sin tener que ponerme a realizar los cálculos. Eso se hacía así. Bueno, Sumner, en 1837, ya en pleno siglo XIX, no sé cómo vamos de tiempo. Como que era 9:05. Bueno, 5 minutillos así terminamos, ¿vale? 9:10, sí. Dame 5 minutillos más. Sumner, en un viaje también hacia Gales, parecido a aquel del desastre que vimos antes, debió estar bastante temeroso porque hizo una medida de latitud y longitud, pero no se fiaba de si había medido bien la latitud. Sí sabía que había medido bien la altura del astro, pero la latitud no. Entonces, en vez de repetir otra vez la altura y nada, decidió repetir los cálculos suponiendo que estuviera en otra latitud. Dice, ¿y si me he equivocado? Le voy a dar 10 minutos más de arco a ver dónde estoy. Entonces, metió otra latitud y encontró otra longitud y lo hizo una segunda vez metiendo otra latitud imaginaria, supuesta, y vio otra longitud. Pero al representarlas en una carta náutica, para su sorpresa, encontró que las tres posiciones que él había imaginado, las latitudes al buen tuntún, sin embargo le salían formando una línea recta. O sea, para una misma posición del astro, daba igual la latitud que yo tuviera, que en algún lugar de esa recta estoy. Es decir, no sé cuál es mi posición real, porque no sé qué latitud es la buena, pero sé que estoy en esta línea. Y además, por casualidad, en la misma carta, esa recta
le llevaba enfrente de una pequeña isla con un faro. Entonces él calculó que dijo, bueno, no tengo ni idea de dónde estoy, pero si sigo ese rumbo, y lo que hizo fue arrumbar a esta dirección, seguramente tendré que avistar ese faro tarde o temprano. Y efectivamente, al poco tiempo, le apareció por proa el Small Lighthouse, y todo esto le dio a él para una reflexión enorme y sacar el método de la línea de posición de Summer, que estaba basado en una cosa muy evidente, y es que para una determinada altura, lo que decíamos antes de las estrellas cenitales, cualquier ciudad que esté a la misma latitud de Sevilla va a ver todas las estrellas a la misma altura que yo. Entonces, para una determinada altura de un astro, los barcos que las vean todas con esa misma altura están necesariamente en una circunferencia. Pero esa circunferencia a pequeña escala es lo que él veía como una recta. Es decir, las líneas de posición son pequeños segmentos del círculo de alturas iguales. Bien, por lo tanto, esto ya se podía resolver de otra manera, que era tomando dos latitudes supuestas, calculando las 4 longitudes y resolvía también la ecuación. Gráficamente sería como medir primero la altura de un astro, una estrella cualquiera, después medir a otra estrella cualquiera, y entonces me van a dar círculos de posición. Yo no sé dónde estoy, aquí tampoco sé dónde estoy, pero si he identificado esos dos astros, tengo que estar en uno de los puntos de corte de estos dos círculos. Esa sería la solución gráfica. Lo que pasa es que esto no se podía hacer en una carta porque el tamaño de la carta tendría que ser exagerado. Se necesitarían unas esferas, está calculado, de unos 7 metros de diámetro. Si en los barcos lleváramos esferas de 7 metros de diámetro, podríamos hacer este cálculo directamente, porque ahí tendríamos una resolución de 1 milla. Eso dio origen al método de Summer, publicado en 1843 y mejorado, y este es el último caso que os cuento, ya casi metidos también en el siglo XX, y es el método que se sigue hoy hasta la actualidad, otra nueva simplificación. Un francés, Saint-Hilaire, vio que si para una posición real del barco, que yo no sé cuál es, porque es la que quiero calcular, sé que estoy aquí, pero no sé cuál es mi posición en una carta, estoy viendo un astro con una determinada altura, si yo supusiera que estoy, por ejemplo, más adelante, en el mismo rumbo que me lleva al punto geográfico del astro, la altura tendrá que ser mayor, ¿no? Igual que si yo supusiera que estoy más lejos, el ángulo va a ser más bajo y tendría una altura menor. Bien, la diferencia de altura, la diferencia entre estos dos ángulos está relacionada con la diferencia de distancia en el suelo, o en el agua, mejor dicho, entre esas dos posiciones. Entonces él desarrolló un método, tomar la altura verdadera, en fin, no lo voy a explicar ahora porque ya me estoy pasando de tiempo, pero gráficamente lo que se hacía era muy sencillo, directamente en una carta, marcar una posición que es la que yo me invento, lo que se llama una posición supuesta, se traza una dirección al punto geográfico con el azimut del astro que estamos midiendo, por ejemplo, la estrella Capella, y con la diferencia de alturas que he medido, marco un nuevo punto ahí, que es la distancia entre la supuesta y posiblemente la real que yo tengo. Entonces, me puedo estar equivocando, pero en esa recta perpendicular va a ser una recta de altura, una recta de ese círculo de longitud. Si eso mismo lo hago con 2 o con 3 estrellas, por ejemplo aquí con Deneb, Fomalhaut y Capella, voy a encontrar una posición. Y este método de Saint-Hilaire es el que se sigue estudiando para ser capitán de yate prácticamente en las academias hoy día todavía. ¿Tiene sentido seguir aplicando navegación astronómica cuando en un barco nos encontramos hoy día con esto? En los tiempos de GPS, bueno, eso podría ser un debate para hablarlo, si queréis, si alguno se quiere quedar un rato hablando, pero que sepáis que todo este tema que hemos explicado aún se exige en algunas titulaciones oficiales, en España, en la Armada, también en la Marina Mercante, y en las titulaciones recreativas, en la máxima, capitán de yate. Las más inferiores, patrón de yate, embarcaciones de recreo, no se exige esto. Pero hay quien lo estudia por gusto. Evidentemente puede solucionar el problema si falla la electrónica, aunque es difícil imaginarse
al náufrago en una balsa y que tiene un sextante y un almanaque al lado, ¿no? Y bueno, es una técnica convertida en un arte. Hemos dependido durante mucho tiempo de las estrellas. Hoy día conocemos las estrellas como nunca se han conocido. La astrofísica, sabemos de qué están hechas, las temperaturas, las distancias, cómo nacen y cómo mueren. Sabemos mucho de las estrellas y sin embargo han dejado de servirnos al común de los mortales para todo. No miramos al cielo para nada y sin embargo, ya veis como en la antigüedad, sin saber nada de las estrellas, servían para la agricultura, servían para la navegación y para mucha más gente que hoy, ¿no? Y aparte, todos estos métodos se puede jugar con ellos y por echar el rato haciendo unos números es divertido, creo yo, si te gusta la astronomía. Y para terminar, ¿qué pasó con el tesoro? Bueno, pues con la corrección que dictó Tintín de, oye, vamos a referirlo al meridiano de París, efectivamente, se sumergieron y allí estaba el galeón hundido. Encontraron el punto donde se había hundido el galeón. Pero, por mucho que buscaron dentro del barco, no había ningún tesoro. Estuvieron muchos días buscando. Ahí dice, vamos a esperar unos días más. Si no encontramos nada dentro de una semana, nos volvemos. Y no importa, porque vamos a llevarnos el mascarón de proa del unicornio, nos vamos a llevar una serie de objetos que hemos encontrado en el barco, da igual no encontrar el tesoro. Y cuando ya vuelven a la bodega del lugar donde habían encontrado los pergaminos y todo esto, mirando un mapa mundi y pulsando con el dedo en el punto exacto donde había estado el barco, se abre un resorte, se abre el mapa mundi, se ve un porrazo el capitán y allí estaba el tesoro de Rakan el Rojo, con lo cual la última escena del álbum es que pueden montar la sala de la Marina, la sala de exposiciones, con todos los artefactos del barco, del antepasado del capitán y del tesoro. Por mi parte, esto es todo lo que... Bueno, ¿alguna pregunta para José María o para Fernando? Aquí tenéis el almanaque náutico. Aquí tenéis un sextante. Como os he explicado antes, se libera, aquí tiene una pared para liberarlo, y esto se hace girar el espejo índice, de forma que podemos buscar la altura de lo que... Mirando por aquí, la altura si yo quisiera ver la altura del proyector sobre el mostrador aquel, pues tendría que mirar por aquí y mover esto hasta que los dos objetos me aparecieran en la misma viñeta. Y entonces aquí tengo marcada la altura en grados de ese objeto sobre el objeto de arriba sobre el de abajo. Bueno, pues nada más. ¿Hay alguna pregunta? A ver si soy capaz de... No es una pregunta, es un comentario. Ya que hemos empezado con tebeos y cosas de esas, hemos entendido que los piratas, viene de eso, siempre tienen que andar buscando el sol, pues a veces se llamaba la... Sí. Es el origen del fax de los piratas. Es cierto que está documentado en el mundo marinero, en el mundo marino, una enorme cantidad de cegueras debidas a estar mirando la altura del sol. Evidentemente, para eso el sextante tiene este juego de filtros que son precisamente para eso, para poder, si el astro al que vamos a mirar es el sol, pueden montar estos filtros y no desgraciarnos la retina. Una pregunta. En los mares con muchas nubes se pierde uno, ¿no? Claro, los vikingos tenían otro sistema. Sí, es verdad, ¿eh? Sí. Así es. Se sabe, ¿no? ¿Cómo se orientaban? Yo no lo sé, no conozco a tanto detalle. Como vi que eso no iba de esto, lo pasé de lado. ¿Algo más? Bueno, ya preguntar, ¿tiene alguna explicación científica lo del tornaviaje que hacían los descubridores de América, que tenían que volver por el norte para llegar al este? Sí,
se ve, vamos a ver, los españoles descubrieron América Central. Sí. Y entonces, pues claro, hizo... Sí, ya sé lo que quieres decir. Sí, claro. Claro, pero no se podía volver. Bueno, se pudo el primero que volvió. Ahora estamos celebrando los 500 años de la primera circunnavegación de Magallanes, el Cano, en realidad. ¿Y qué quiere decir con eso? No, creí que quería decir por qué no, se llama tornaviaje. Vamos a ver, que desde América Central se podía ir a las Filipinas, pero no encontraban la forma de como él estaba. Sí. No se podía volver. Ya. Era un problema de la colonia. Hasta que un señor pues fue subiendo, y ya pues entonces si remontas un poco, entonces ya llegas, ya puedes volver. Bueno, si aquí hay algún navegante que sepa responderte, pues encantado. Yo creo que a lo mejor es algo parecido a las razones de los viajes de Colón, siempre eran primero hacia el sur y por los alisios y después se volvía mucho más al norte. Entonces no sé si Clifford. Pues tiene que ver con el anticiclón de las Azores, que el sentido del anticiclón, los vientos predominantes son ciclones, son el sentido de las agujas del reloj. En aquella época los barcos viajaban con velas cuadradas que permitían ceñir menos al viento que las velas de cuchillo. Las velas de cuchillo, que son las Marconi que se usan ahora mismo, las triangulares, permiten un ángulo de ceñida al viento mucho menor, pero los otros, al llevar vela cuadrada, no podían casi navegar contra el viento. Entonces utilizaban los vientos predominantes del anticiclón para ir a América por la ruta sur, pero para volver utilizaban los vientos predominantes del anticiclón y tenían que subir al norte para volver a España. Bueno, pues hasta la próxima. Agradeceros la asistencia.